nunca debí traerme eso de aquella obra, porque esa misma noche alguien entró a mi cuarto. Me llamo Efraín Valdés, y esto me pasó en Durango, cuando tenía 18 años y apenas empezaba de ayudante en la construcción. Mi papá ya no podía cargar costales por un problema en los pulmones. Mi mamá lavaba ropa ajena, y yo había dejado la prepa porque en la casa hacía más falta el dinero que cualquier cuaderno. A esa edad, uno cree que aguanta todo, pero hay trabajos y cosas que encuentra que le cambian la vida. Entré con el maestro Becerra por recomendación de un vecino que sabía que yo no le sacaba la vuelta al trabajo pesado. Él se dedicaba a remodelaciones grandes, y aquella semana lo habían contratado para meterle mano a una casona vieja, en una colonia de familias antiguas, donde casi todo olía a madera encerrada, humedad y dinero. Desde la calle imponía respeto por los balcones altos, las ventanas angostas y el portón de hierro ennegrecido. No parecía abandonada, pero sí cansada, como si llevara años aguantando silencios ajenos. Apenas crucé el zaguán, sentí que ahí dentro el aire se sentía distinto. Íbamos 6 en la cuadrilla, pero a los más aprendidos los dejaron adentro, tumbando un muro y resanando techos. A Toño y a mí nos mandaron al fondo del terreno para abrir un hueco grande, donde después harían una cisterna para la casa. No era castigo, no más que éramos los más jóvenes, y para ese tipo de chingas siempre buscan brazos frescos. El patio trasero estaba medio comido por la maleza, con una barda de ladrillo y 2 fresnos resecos que daban sombra. Desde ahí, la casa se veía distinta, más fría, como si no quisiera que nadie anduviera en el fondo. Los primeros 2 días no pasó nada raro, fuera del cansancio normal y del calor que subía desde la tierra como un resuello seco. Cavábamos por turnos cortos, picando un suelo durísimo, y el tiempo se volvía lento allá atrás, porque casi no llegaban ruidos de la calle ni de la parte principal de la obra. A ratos me daba la impresión de que había alguien arriba, pero cuando alzaba la vista no veía ni movimiento ni sombra. Pensé que era sugestión por andar trabajando entre raíces viejas, polvo y un silencio raro para una casa donde todavía vivía gente. El hallazgo salió al mediodía del tercer día. Mi pico pegó contra algo menos duro que la piedra, y Toño dijo que seguro era una tabla podrida de algún registro viejo. Nos agachamos, apartamos tierra con la pala, y apareció un bulto envuelto en tela café, apelmazada por la humedad, amarrado con una cuerda casi deshecha. No era grande, pero sí lo bastante raro como para detenernos. Toño metió la punta de la varilla, rasgó una orilla, y de ahí rodó una pieza amarillenta, lisa, inconfundible. Antes de hablar, los dos entendimos que eso no era de animal. Seguimos escarbando con las manos, ya sin hablar, hasta sacar un cráneo incompleto, huesos largos partidos y varias piezas pequeñas acomodadas sin ningún orden. No parecía entierro de familia ni sepultura de nadie. Aquello estaba escondido con apuro, como si alguien hubiera querido desaparecer a un hombre y el terreno se lo hubiera tragado por años. Entre los trapos salieron también un reloj de bolsillo con las iniciales grabadas, un anillo grueso y un rosario de cuentas negras con partes doradas. A mí se me aflojaron las piernas, no por los huesos, sino por entender que ahí habían escondido una desgracia completa. Yo quería ir por el maestro Becerra en ese mismo momento. Pensé en la policía, en los dueños y en el problema que podía caernos si alguien nos veía manoseando aquello. Toño, en cambio, miró aquellas cosas de una manera que yo no le conocía. Dijo que una oportunidad así no volvía a tocarle a gente como nosotros y que, si hablábamos, lo más fácil sería acabar acusados. Luego me recordó las medicinas de mi papá y la enfermedad de su hermana menor. Eso me pegó más que el miedo. También pensé en la renta atrasada y en la despensa vacía. No acepté de inmediato. Me aparté unos pasos, me limpié el sudor con el antebrazo y traté de convencerme de que todavía podíamos tapar todo y fingir que no habíamos visto nada. Pero cuando volví a mirar el reloj y el anillo, no pensé en lujos, pensé en recibos, en
en comida y en el inhalador que a veces le faltaba a mi papá. La necesidad no vuelve bueno a nadie, pero sí acomoda las razones hasta volverlas soportables. Toño insistió en esconder los restos, dividir las piezas y seguir cavando. Al final, fui yo quien bajó la cabeza primero. Lo hicimos rápido, pero no con calma. Pasamos los huesos a un costal vacío, los cubrimos con tierra suelta y lo dejamos metido en un montón de escombro para sacarlo después. Cuando nadie estuviera mirando, Toño se quedó con el rosario y el anillo. A mí me tocó el reloj, porque dijo que parecía discreto y fácil de esconder. Seguimos trabajando hasta que oscureció, fingiendo normalidad. Aunque cada palazo nos sonaba distinto, ya no estábamos abriendo un hueco para la obra, estábamos tapando un error. Cuando salimos, sentía los dedos manchados, aunque me los hubiera lavado muchas veces. Llevé el reloj escondido dentro del calcetín hasta mi casa. Vivíamos en 2 cuartos de adobe con techo de lámina, atrás de un taller donde el ruido empezaba desde temprano todos los días. Mi mamá estaba lavando en una batea, y ni siquiera le conté que había tenido un mal día, porque desde hacía tiempo uno aprendía a tragarse las preocupaciones para no cargarle otras a la familia. Guardé la pieza debajo de una tabla floja, junto a unas herramientas y un recibo de luz vencido. En la cena, sentí que el reloj seguía pesando. Esa noche me acosté rendido, pero no descansé bien. Escuché varias veces el golpeteo del taller vecino, luego el ladrido lejano de un perro, y después un silencio demasiado completo, de esos que despiertan aunque uno tenga los ojos cerrados. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera el cuarto extraño, como si alguien más estuviera ocupando el aire conmigo. Abrí los ojos y no vi nada junto a la puerta ni cerca de la ventana. Aún así, me quedé inmóvil, respirando despacio, porque juraría que había otro aliento en la oscuridad. Entonces sentí un clic seco bajo el piso. A la mañana siguiente, me levanté con la idea fija de sacar el reloj de la casa y aventarlo en cualquier canal. Pero el miedo a perder algo que ya había empezado a sentir como mío, me detuvo. Ese pensamiento me dio vergüenza mientras caminaba rumbo a la obra. Cuando llegué, Toño ya estaba en el patio y traía una cara pálida, ojerosa, como de no haber dormido nada. Casi no habló durante la primera hora. Nomás cavaba y se limpiaba las manos en el pantalón a cada rato, igual que si trajera tierra pegada que no se le quitaba. Cerca del mediodía, paramos un momento para tomar agua. Yo me quedé abajo del hueco, con el sol partiéndome la nuca, y al alzar la vista hacia la casa vi una figura en una de las ventanas altas. No era nadie de la cuadrilla ni de los dueños, porque aquel hombre tenía la cabeza pelona, la barba cerrada y una ropa oscura que no le quedaba a ese tiempo ni a esa casa de albañiles. Lo vi de frente, sin duda, mirando hacia mí. Parpadeé un instante. Cuando volví a buscarlo, la ventana seguía abierta, pero él ya no estaba. Ese día seguí trabajando, pero ya no pude quitarme de encima la idea de que la noche anterior alguien había entrado conmigo a ese cuarto. Toño no volvió al día siguiente. Desde temprano noté su ausencia, porque siempre llegaba antes que yo. Se amarraba un trapo en la frente y empezaba a mover tierra sin esperar. Esa mañana, el hueco se veía distinto, más hondo y desparejo, como si la tierra se hubiera movido sola durante la noche. El maestro Becerra me preguntó si yo sabía qué le había pasado, y le dije que no, aunque por dentro ya traía una sospecha que me revolvía el estómago. Nadie comentó nada extraño. Los otros siguieron en lo suyo, y a mí me dejaron solo en la parte de atrás. Trabajar sin Toño volvió todo más pesado. El patio estaba igual de seco, los fresnos apenas daban sombra, y el olor a raíz cortada seguía saliendo de la excavación, pero ahora se mezclaba con algo más rancio, como ropa guardada en un baúl húmedo. Cada vez que levantaba la pala, me parecía escuchar tierra cayendo donde no había nadie moviéndola. Quise pensar que era el eco del hoyo, el cansancio o el puro miedo de andar cargando una culpa nueva. Aún así, varias veces levanté la vista hacia arriba. No apareció nadie,
y esa ausencia me inquietó más que cualquier sombra. A media mañana me acerqué a la manguera para tomar agua. Mientras me limpiaba la boca con el dorso de la mano, sentí la misma impresión del día anterior, como si unos ojos se hubieran clavado en mí desde arriba. Levanté la vista despacio. En la ventana del corredor del segundo piso estaba otra vez aquel hombre de cabeza lisa y barba cerrada. No parecía sombra ni reflejo. Tenía una quietud muy extraña, una forma de mirarme que no pedía nada y, aún así, me hacía sentir que todo era suyo. Esta vez aguanté más la vista. No se movió. Cuando el maestro Becerra gritó mi nombre desde adentro de la casa y volví a mirar, la ventana estaba vacía. Ese segundo avistamiento me dejó sin fuerza. El resto del día trabajé por pura costumbre, enterrando la pala en automático, sin sentir el peso exacto del mango ni el ardor de los hombros. Recordé el reloj escondido bajo la tabla floja, la pieza fría en mi mano, el clic que había sonado en el cuarto durante la madrugada. También recordé la cara de Toño cuando partimos las cosas, esa avidez que le salió de golpe, como si el hambre de años de pronto hablara por él. Yo seguía diciéndome que todavía estábamos a tiempo de corregirlo, pero mientras más pensaba eso, más claro entendía que el muerto ya había empezado a cobrar. Cuando salimos, en vez de irme directo a la casa, tomé el rumbo a la colonia donde vivía Toño. Quedaba a unas cuadras de la mía, por una zona de calles angostas donde el polvo se metía a las casas. Aunque barrieran todos los días, mientras caminaba, trataba de convencerme de que lo iba a encontrar tirado con una calentura común, de esas que tumban por 2 o 3 días y luego dejan el cuerpo molido. Quería aferrarme a cualquier explicación que no tuviera que ver con nosotros, pero al acercarme a su casa, empecé a oler humo de copal y hojas hervidas. No era olor de enfermo, era olor de remedio viejo y miedo largo. Toqué varias veces hasta que me abrió una muchacha que reconocí como prima de Toño. No me dejó pasar de inmediato. Se quedó mirándome con recelo, como si ya supiera quién era y por qué venía. Después salió una mujer mayor, seca de rostro, con el cabello recogido y un mandil oscuro. Supe luego que era una tía de la familia, de esas que soban, rezan y saben tratar espantos porque han visto demasiado para burlarse de ciertas cosas. No levantó la voz ni me hizo preguntas de más. Nomás me recorrió con los ojos, se fijó en mis manos y en mis botas, y entonces apartó el cuerpo para que entrara. La casa estaba en penumbras, aunque todavía no anochecía. Habían corrido las cortinas, y en el cuarto del fondo ardía una veladora junto a un vaso de agua. Toño estaba acostado, empapado en sudor, con las cobijas enredadas en las piernas y el pecho subiendo a tirones, como si cada bocanada le costara trabajo. La piel se le veía amarillenta y los labios resecos. En la palangana de al lado había agua turbia y restos de vómito. Yo no lo había visto nunca así, ni cuando se cortó una mano en otra obra, ni cuando le dio una gripe fuerte en tiempos de frío. Aquello no parecía fiebre normal. Parecía que algo lo estaba acabando desde adentro. La mujer me pidió que me acercara. Dijo en voz baja que desde la noche anterior él deliraba con tierra en la boca, con un bulto enterrado a medias y con un hombre que no lo dejaba dormir. Mientras lo limpiaba con un paño húmedo, agregó que a ratos Toño abría los ojos y miraba a una esquina del cuarto con un miedo que no le conocían. Luego soltó que, entre un desvarío y otro, alcanzó a decir que se había quedado con cosas ajenas sacadas de donde no debían haber metido mano. Yo sentí que se me helaba la espalda. Quise negar, pero la mujer todavía no me acusaba. Lo que hacía era esperarme. Toño se removió de pronto sobre la cama y empezó a manotear el aire, como si quisiera quitarse algo de encima. No abrió bien los ojos, pero murmuró que ya no quería seguir oyendo pasos atrás de él y que aquel hombre seguía parado junto a la puerta. Su tía le pasó la mano por la frente, rezó por debajo del aliento y me hizo una seña para salir al pasillo. Ahí me dijo que no hacía falta que yo le contara todo con palabras, porque a veces el cuerpo de una persona llega antes que su lengua. Según ella,
A mí se me notaba el miedo acomodado en los hombros, igual que a quien ya trae un muerto encima. No me habló de maldiciones ni de castigos divinos como si recitara un cuento aprendido. Lo dijo de una manera más simple y más pesada. Comentó que hay muertos que no descansan, no por malos, sino por la manera en que terminan y por cómo los vuelven a tratar después. Añadió que, si de veras habíamos removido restos enterrados sin respeto y, encima, tomado lo que estaba con ellos, la enfermedad de Toño apenas era el principio. Según lo que ella alcanzaba a percibir, ese hombre seguía pegado a los dos, escondido todavía entre tierra removida, y no iba a soltarlos mientras siguiera tirado como animal. Entonces describió a ese hombre sin que yo le hubiera adelantado nada: calvo, de barba abundante, mediano de cuerpo y vestido de oscuro. Esa descripción me dejó sin aire. Era el mismo de la ventana. La mujer lo notó en mi cara y por fin me preguntó dónde lo habíamos dejado. Le conté a medias que en la excavación había aparecido un costal con huesos y objetos viejos, que por miedo y necesidad no avisamos y que lo escondimos entre la tierra para sacarlo luego. También le dije, casi tragándome la vergüenza, que yo había guardado un reloj. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, aseguró que el mal no iba a parar con rezos hechos desde lejos. Había que regresar por los restos esa misma noche, limpiarlos y darles sepultura en Camposanto, aunque fuera humilde. Le pregunté si con eso el muerto dejaría en paz a Toño. Contestó que nadie puede hablar con un muerto como si estuviera cerrando un trato de mercado, pero que al menos había una forma de enmendar lo torcido antes de que se cerrara del todo. Dijo que, si yo esperaba al amanecer o pensaba esconderme detrás de otra excusa, el enfermo podía amanecer peor y tal vez ya no responder. Luego entró otra vez al cuarto, mojó un ramo pequeño en agua con hierbas y empezó a rociar el colchón, las paredes y el piso. Toño se calmó por unos minutos, aunque seguía respirando como si trajera un peso encima. Yo entendí entonces que la noche no me iba a dejar salida. Salí de la casa con una bolsa vacía, una lámpara vieja y la certeza de que, si quería seguir fingiendo, tendría que hacerlo solo contra algo que ya me había visto la cara. El sol se estaba bajando y las calles de la colonia empezaban a quedarse desiertas. Fui a mi casa primero para sacar el reloj de debajo de la tabla. Apenas lo tuve en la mano, sentí un frío seco subirme por la muñeca. No era imaginación. Guardé la pieza en la bolsa, me eché agua en la nuca y regresé al punto donde un tío de Toño aceptó llevarme en su camioneta hasta cerca de la casona, sin entrar conmigo. Él no quiso saber más. Le bastó con entender que todo aquello tenía que ver con el enfermo. Nos detuvimos a media cuadra, con las luces apagadas. Desde ahí, la barda del fondo se veía más alta que de día y la casa parecía completamente cerrada, como si también estuviera conteniendo el aliento. El hombre me dijo que me esperaría unos minutos, no muchos, porque no pensaba meterse en problemas ajenos. Asentí y me bajé con la bolsa y la lámpara. Cuando puse la mano en el ladrillo para empezar a trepar, sentí que del otro lado no había vacío, sino una presencia inmóvil aguardando junto a la excavación, justo donde habíamos vuelto a esconder al muerto. Brinqué la barda con más torpeza que fuerza, raspándome las palmas y manchándome de cal los pantalones. Del otro lado me recibió un silencio raro, no vacío, sino atento, como cuando alguien deja de moverse para oír mejor. La excavación apenas se distinguía bajo la luz pálida de la calle, pero yo sabía exactamente dónde habíamos metido el costal. Avancé con la lámpara apagada para no delatarme, sintiendo que cada paso me hundía más en un terreno ajeno. Antes de llegar al montón de tierra, un olor a ropa húmeda y cera vieja me rodeó despacio. No vi a nadie. Me arrodillé junto al escombro y empecé a escarbar con las manos, apartando terrones sueltos hasta tocar la tela áspera del costal. Cuando tiré de él, el nudo salió primero y luego asomó una forma larga envuelta en polvo. En ese instante,
Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro izquierdo. No me apretó, no me jaló, pero me dejó el cuerpo tieso. Cerré los ojos y respiré hondo para no soltar un grito. Con la voz más baja que me salió, prometí que iba a sacarlo y a enterrarlo donde tocaba esa misma noche y que no iba a torcer eso otra vez. Saqué el costal completo y lo metí dentro de la bolsa que llevaba. Pesaba menos de lo que yo imaginaba y eso me dio más tristeza que miedo. Un hombre entero reducido a huesos sueltos y trapos viejos no parecía amenaza, parecía abandono. Cuando di la vuelta para volver a la barda, vi al perro negro parado a mitad del patio. Era grande, del pecho ancho y el lomo brillante. No gruñía, nomás me seguía con la mirada. Di 2 pasos sin apartarle los ojos, y él se hizo a un lado, dejándome pasar como si supiera que esa vez yo no iba a esconder nada. El tío de Toño abrió la puerta de la camioneta apenas me vio brincar de regreso. No hizo preguntas, arrancó de inmediato, y yo me fui abrazando la bolsa contra el pecho, sintiendo que el frío seguía pegado a mi camisa. Al llegar a la casa, la tía ya tenía tendida una manta blanca sobre la mesa del comedor. Había una veladora encendida, un vaso de agua y humo de copal saliendo de un brasero pequeño. Toño seguía ardiendo de fiebre, pero ya respiraba con menos trabajo que antes. La mujer abrió el costal con un cuidado que me avergonzó más que cualquier regaño. Fue colocando los huesos sobre la manta, limpiándolos apenas con agua preparada y hojas machacadas, como si quisiera devolverles la calma que no tuvieron al enterrarlos. Rezó en voz baja, sin hacer teatro ni fingir seguridades que no tenía. Dijo que el descanso no se ganaba con palabras bonitas, sino con actos derechos. Luego me pidió el reloj. Cuando lo dejé en su mano, sentí un alivio breve, casi vergonzoso. Ella dijo que esa pieza también tenía que irse con él, porque había sido lo primero que yo me llevé. Toño gimió desde el cuarto, y ella aseguró que el muerto seguía ahí, esperando que cumpliéramos bien. Envolvió los restos en la manta y los acomodó dentro de una caja de madera que alguien fue a sacar del patio. Después me dio una botellita con agua bendita y me dijo que el entierro tenía que hacerse esa misma madrugada, en tierra de panteón, aunque fuera en un rincón humilde. Agregó que no bastaba con esconder mejor al muerto, había que dejarlo donde por fin pudiera descansar, porque la vergüenza también pesa después de la muerte. Yo asentí sin discutir nada, tomé la caja entre los brazos y salí otra vez a la calle con el alma revuelta. El camino al panteón se me hizo larguísimo, aunque el taxi no tardó tanto. Me dejó a 2 cuadras porque ya era madrugada y no quiso acercarse más. Tuve que seguir a pie, pegado a la pared, abrazando la caja debajo de la chamarra como si cargara algo robado, y todavía lo era. El cementerio tenía un tramo de malla rota por donde se colaban los muchachos a veces para tomar. Por ahí entré yo, cuidando no hacer ruido. Adentro, el aire estaba más frío y olía a piedra mojada, tierra vieja y flores podridas de días. Ahí sí sentí con claridad que no había ido solo. Busqué un rincón apartado cerca de una hilera de tumbas antiguas que ya nadie visitaba. No llevaba pala, así que tuve que abrir el hoyo con una varilla oxidada que encontré junto a una cruz caída y con las manos endurecidas por la obra. Cada vez que clavaba la punta en la tierra, me parecía oír pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, solo estaban las sombras de los mausoleos y el viento moviendo hierbas secas. Cuando el hueco me pareció suficiente, bajé la caja con cuidado y le quité la tapa por última vez antes de cubrirla con tierra. No vi nada extraordinario dentro de la caja, solo huesos acomodados con más respeto del que habían tenido. Aún así, me arrodillé sin pensarlo y eché el agua bendita sobre la manta, el reloj y la caja. Recé como me acordaba, mal y despacio, pidiendo perdón por haber confundido la necesidad con el derecho de quedarme lo ajeno. Después tapé el hoyo, acomodé unas piedras encima para marcar el sitio y me quedé quieto un momento. El frío empezó a aflojar. A lo lejos volvió a oírse un carro, luego un gallo y después el murmullo normal de la ciudad. Salí del panteón con las uñas llenas de lodo y un cansancio que ya no era solo del cuerpo. Cuando regresé a casa de Toño,
La tía abrió antes de que tocara. Me vio la cara y entendió que todo estaba hecho. Dentro del cuarto, el aire seguía cargado, pero Toño al fin dormía sin sacudirse. Antes de irme, dijo que no moviéramos las piezas que aún quedaban por unos días, que esperáramos a ver si ese hombre por fin los soltaba. Toño mejoró despacio durante la semana siguiente. Volvió el color a su cara y pudo sentarse sin jadear. Aunque quedó más flaco y con una mirada que se iba de pronto hacia las puertas y las esquinas. Yo regresé a la obra y nunca volví a ver al hombre en las ventanas. Tampoco sentí respiración ajena en mi cuarto, ni escuché de nuevo aquel clic bajo el piso. Eso nos hizo pensar que tal vez sí habíamos alcanzado a corregir algo. Pero la pobreza no suelta tan fácil como el miedo. No pasó mucho tiempo antes de que otra vez estuviéramos contando monedas. Pasaron varias semanas sin que volviéramos a sentir nada raro. Fue Toño quien habló primero de vender las piezas. Dijo que ya habíamos cumplido con el entierro y que aferrarnos al rosario y al anillo tampoco servía de nada. Si seguíamos igual de amolados, yo no quería tocar el asunto otra vez. Pero en la casa faltaba dinero y mi papá había vuelto a ponerse mal de los pulmones. Fuimos entonces con Mauro Barragán, un hombre que compraba alhajas y cosas de valor en un local angosto cerca del Mercado Viejo. En cuanto vio las piezas, cambió la cara. Nos ofreció una miseria y, al notar nuestra vacilación, insinuó que podía meternos en problemas serios si queríamos ponernos difíciles. Mientras él guardaba el anillo y el rosario detrás del mostrador, a mí me dieron ganas de arrebatárselos y salir corriendo. En ese momento, sentí otra vez la mano fría sobre el hombro. No traía rabia, traía advertencia. Entendí que todavía no tenía derecho a decidir nada sobre esas cosas, y acepté el dinero sin discutir más. Nos alcanzó apenas para unas deudas y comida de pocos días. Después corrió el rumor de que Mauro enfermó con fiebres raras y se pasó 3 noches viendo a un hombre quieto junto al aparador de su local. Murió al amanecer. Desde entonces no volví a tocar cosa hallada, ni a confiar en dinero fácil. Y hasta la fecha, cuando me toca abrir tierra vieja en una obra, siempre miro las ventanas antes de dar el primer palazo.